Muy buenos días. Es un gusto estar el día de hoy en compañía de todos ustedes. Les habla Claudia Díaz Granados, directora jurídica de FELABAN, y en nombre de la Federación Latinoamericana de Bancos y el Comité Latinoamericano de Derecho Financiero COLADE, me complace darles la bienvenida a este segundo webinar del año 2021 del Comité COLADE, en el cual abordaremos un tema interesantísimo para quienes estamos vinculados al mundo jurídico bancario. Se trata de los retos del derecho bancario en Latinoamérica. Hoy nos acompaña como conferencista el señor Gonzalo Pérez Salazar, a quien damos nuestros agradecimientos por su gentil participación. Antes de presentar al señor Gonzalo Pérez, quisiéramos comentarles que si tienen preguntas pueden transmitirlas por el chat de la plataforma. El señor Gonzalo Pérez es doctor en Derecho de la Universidad Central de Venezuela y especialista en Derecho Administrativo de esta misma universidad. Es consultor jurídico bancario, profesor de pregrado en Derecho Administrativo, profesor de posgrado y de doctorado en la Universidad Central de Venezuela y coordinador de la especialización en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Monte Ávila. Es director del capítulo Venezuela de la Asociación Euroamericana de Derechos Fundamentales. Muchísimas gracias, doctor Gonzalo, por su gentil participación. Tiene usted la palabra. Buenos días, un placer estar con ustedes compartiendo por esta vía esta conferencia. Para mí es un honor estar aquí dando unas ideas sobre los retos del derecho bancario en Latinoamérica desde una visión prospectiva. Quiero comenzar por agradecer a FELABAN por esta extraordinaria iniciativa y a COLADE por apoyar estos foros tan importantes, el derecho bancario y el derecho financiero en nuestra región, en estos momentos donde más se requiere pensar y repensar las cosas. He preparado una ponencia que son unas palabras orientadas a establecer en un primer orden qué considero yo que es el derecho bancario hoy en día, para luego entrar al rol del abogado dentro de la banca e identificar 4 aspectos o 4 áreas en las que el abogado que se dedica a la banca puede actuar o debería de enfocar o sugerir, debería enfocar su actividad o su preparación en los tiempos por venir. Para comenzar, todos sabemos que dentro de los conceptos y los tratadistas patrios y foráneos, el derecho bancario siempre se vincula con el conjunto de normas que regulan la actividad de los bancos. ¿Okay? Sin embargo, esa es una noción general, una noción que se le han ido incluyendo mayores aspectos y elementos que la hacen más nutrida hoy en día, tales como el manejo del dinero, la destrucción del dinero, la circulación, custodia o inversión del dinero. ¿Y por qué el dinero es tan importante? Bueno, porque estamos viendo hoy en día cómo la masa monetaria se empieza a desplazar, M2, M3, M4, hasta M5, se empieza a pensar las criptomonedas o criptoactivos, dependiendo de cómo la visión que ustedes lo quieran ver, y la visión de las monedas digitales, ¿no? Luego tenemos, por supuesto, que el derecho bancario, en un sentido más amplio, son ese conjunto de normas que regulan la actividad de los bancos, pero también las actividades conexas, que son importantes, porque la actividad conexa hoy en día tiene una significativa relevancia y ha adquirido un espacio aún mayor producto de esta pandemia. Por supuesto está la constitución, organización, el ejercicio de las empresas de intermediación, porque todos sabemos que un banco no lo puede abrir cualquiera, y está regulado por
sus reguladores propios de cada país y su legislación propia. Es decir, cualquier persona no puede ser banquero y cualquier persona no puede abrir un banco hoy en día, producto de la regulación existente que todos conocemos. Y por supuesto, esa regulación de las actividades financieras accesorias y la relación que hay entre los clientes y las autoridades de control y sus contratos y los contratos o negocios jurídicos. Es decir, hay un conjunto de normas privadas y hay un conjunto de normas públicas. Aquí viene el primer elemento que destaco, una actividad regulada. Yo hablo con profesores amigos de varios países y todos estarían encantados de que no estuviera regulada, pero la realidad, y tenemos los pies sobre la tierra, es que es una actividad regulada por múltiples reguladores y que no solamente envuelve la autonomía privada de aquellos que van a un banco como particulares y deciden entablar una negociación privada para abrir una cuenta, una custodia, cualquier operación, sino que ya las normas regulan incluso o estipulan que esos contratos podrían estar regulados por el sector público o los reguladores porque dice que está envuelto el interés general. En algunos casos la califican de servicio público. Hay unas legislaciones que no, por ejemplo la chilena no lo hace, pero hay otras que lo califican de interés general y hay otras que incluso lo califican de interés público. Es decir, si ustedes ven las normas de la Unión Europea, por ejemplo, regulan hasta la actividad de los contratos bancarios, ¿no? Porque le dan mucha importancia al tema de la protección del cliente. El segundo elemento que hay que descartar es lo interdisciplinario del derecho bancario. Esto es importante destacarlo porque se nutre de muchas disciplinas. Uno pudiera decir exactamente que el derecho bancario es absolutamente privado porque ya he dicho, hay unas normas que afectan a la institución bancaria dentro de lo que podría ser el derecho administrativo económico y hay normas que afectan la actividad misma que el banco desarrolla, es decir, con sus propios clientes, que la mayoría pueden ser privados y es una actividad netamente privada. Es decir, esa interdisciplinariedad obliga a que el abogado del derecho bancario conozca de derecho administrativo, de derecho mercantil, de derecho civil, de derecho penal, porque la actividad es como está absolutamente regulada, pues puede acarrear a los directores o altos ejecutivos o algunos funcionarios de la banca penas o sanciones bastante fuertes a nivel penal y monetario. También las tributarias, porque obviamente pues, el impacto que cualquier banco pueda sufrir por este aspecto se vería mermado si tiene una buena consultoría en materia tributaria. Y así, cada una de las disciplinas que puede ver los litigios, pues obviamente los bancos, para ningún banco es un negocio litigar, porque como sabemos, cuando un crédito llega a litigio es porque alguien en la escala de negociación falló, o la parte de crédito, o la parte de análisis, o la parte de seguimiento, pero alguien falló en el seguimiento de ese crédito. Después tenemos el desplazamiento del sistema de fuentes. El sistema de fuentes es producto de esa interdisciplinaridad, pero también producto de que hay una sinergia entre normativas internas y normativas internacionales de la más variada índole y naturaleza. Hay normas internas que las dicta el propio legislador, tenemos códigos monetarios y financieros, tenemos leyes de banco, tenemos leyes de Banco Central, tenemos normativas que regulan la actividad financiera en general o en particular, actividad segura, actividad de bolsa de valores, y tenemos una serie de normativa prudencial o resoluciones que dictan los reguladores de la más variada naturaleza. Algunas de ellas son de difícil interpretación porque están, incluso algunas de ellas coliden con la propia legislación. Entonces ese sistema de fuentes hace que sea necesario pues, hacer una correcta interpretación de ella. Y por supuesto están las normas internacionales que en algunos casos, si bien no son obligatorias, por ejemplo están el FinCEN, la OFAC, está el Basilea, está el GAFIC, es decir, hay un conjunto de
de normativa que regulan la actividad no solamente bancaria, sino la actividad conexa y la actividad relacionada con el manejo del dinero, que hace que si un banco, si bien no es obligatoria, pero ese banco quiera entrar en una correcta o los manejos correctos de un buen proceder, pues tenga que adoptarla, como son la ética, el compliance, un buen gobierno corporativo, etc. Y por supuesto está también el tema de la multiplicidad de instancias reguladoras. Ya estoy diciendo que no solamente está regulado por la superintendencia de bancos o las comisiones, como se llama en cada uno de nuestros países, sino también la autoridad monetaria de cada uno de los países, llámese Banco Central o cualquier otra denominación, o algunas comisiones que son regulen o coordinan esa multiplicidad de instancias reguladoras. Eso es importante tenerlo en cuenta por lo que vamos a decir más adelante, porque es una actividad que es bastante regulada, que tiene múltiples instancias reguladoras, pero adicionalmente se enfrenta a actividades que no lo son. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Ahí vamos entonces a entrar en el primer punto que quiero destacar, que es el de la banca clásica versus la banca innovadora. Esto tiene que ver con un gran reto en que nos encontramos ahorita por efecto todos sabemos, del Internet, pero que se ha venido incrementando en estos últimos años y más aún con la pandemia que estamos todavía aún viviendo. Para nadie es un secreto que el fintech los TICs, la inteligencia artificial, los smart contracts, la biometría, la firma digital, la protección de datos, el big data, está revolucionando la banca y en general el comercio en nuestros países, producto de las grandes inversiones y la necesidad de la propia banca de hacer masivo su servicio y de ofrecerle a los clientes mayores facilidades para poder transar de una manera más eficiente a las de 24 horas y no presencial como en efecto estamos haciendo. Estos temas son bastante complejos, los hemos trabajado o los han trabajado el COLADE en sus últimas ediciones. He visto con bastante éxito que muchos abogados en distintas universidades han presentado trabajos interesantísimos sobre la inteligencia artificial y los fintech, los smart contracts, y cómo vincularlos con la banca. Yo creo que esto es enfrenta dos modelos claramente identificados, como son la banca clásica conservadora versus una banca innovadora. Esa banca innovadora puede pasar, dependiendo de cada uno de los modelos de negocio que tengan, de un modelo 100% digital, como ya conocemos de manera exitosa, con un banco con 6, 7 millones de clientes y 2 agencias, a bancos que han, de alguna manera, mantenido su esquema conservadora, pero han hecho grandes inversiones en inteligencia artificial, y esta inteligencia artificial y estos smart contracts han afectado notablemente en el rol del abogado, porque, como iremos viendo, si un contrato requiere o contiene cláusulas inteligentes que se activan de manera automática cuando se den ciertas circunstancias o parametrizaciones, pues definitivamente el rol del abogado será simplemente estar presente en la negociación del contrato y en un futuro incumplimiento. El tema de la biometría y la firma digital hace cada vez menos uso del papel y se requiere, por supuesto, tener enormes esfuerzos e inversiones en estos temas de tecnología que hacen un desplazamiento del personal que necesitan los bancos. Lo estamos viendo en todos los informes que presentan nuestros reguladores, las asociaciones bancarias, la FELABAN, Standard & Poor's, el Fondo Monetario Internacional, todos digamos, el elemento característico de todos los informes que conocemos es que la banca está haciendo enormes esfuerzos de inversiones
de miles de millones de euros en tecnología. En México, el último informe que leí, identificaban 180 productos. Hay que ver la iniciativa y lo interesante que es haber identificado 180 productos de este tipo de sistemas novedosos de fintech. Y por supuesto, en estos esquemas tiene relevancia un abogado por la protección de datos, porque ya sabemos que hay leyes que establecen los delegados de protección de datos, y la Big Data, por supuesto, porque hemos visto que las demandas que han existido por utilización de la data de manera incorrecta, ¿no? También tenemos el tema de los contratos típicos, atípicos y zonas neutras. Cuando yo hablo de zonas neutras, hablo de que hay espacios que están regulados y hay espacios que no lo están. Como es un negocio netamente comercial, donde en principio lo que no estaría prohibido está permitido, es una invitación a repensar, a pensar y repensar cuáles son esas zonas neutras donde los abogados pueden actuar y pueden prestar su mayor asesoría para lograr un negocio exitoso. En tercer lugar, tenemos los criptoactivos. Aquí hay toda una discusión. Sabemos del avance que han tenido los criptoactivos, del contraste que existe entre una actividad regulada y una actividad que no está regulada o escasa regulación y que no quiere estar regulada. Hemos visto cómo la banca ha tratado de captar esos fondos o lograr entrar de alguna manera. Hemos visto esfuerzos donde buscan a través de puntos de venta o cajeros automáticos de criptoactivos, que esas personas que manejan los criptoactivos puedan de alguna manera disponer de un efectivo. Sin embargo, esto nos invita a repensar aún más la situación de los criptoactivos en cuanto a su naturaleza, porque si la función de la banca es la intermediación, el fin que deberemos buscar de la banca, que no sea esencialmente una pasarela de pago, sino que cumpla su función de intermediación, será, por ejemplo, cómo hacer préstamos con garantías en criptoactivos o que se liquiden en criptoactivos. Eso es un tema bastante interesante. Fíjense que pongo la palabra criptoactivos porque hace esta misma semana un personaje muy importante del Tesoro americano dijo que se negaba a denominar los criptomonedas porque no tenían las características de moneda, porque no estaban respaldados por los bancos centrales. Sin embargo, esto es un tema que por supuesto, hay un espacio inmenso de interacción. Y en cuarto lugar, el cambio de la actividad bancaria y el empleo. Hemos visto los informes de la FELABAN, del CELADE, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, entre otros, y hemos visto los informes de los grandes headhunters y de las grandes firmas de asesores, y hemos visto que no solamente en el empleo, la banca ha desplazado su búsqueda hacia el sector de apoyo a la tecnología. No hemos visto en ningún momento que los abogados estén dentro de la primera lista de lo que buscan los bancos. Esto no quiere decir que no sea necesario, por el contrario, yo vengo a defender un poco el rol del abogado dentro de la banca, pero sí ese cambio de la actividad bancaria, de buscar la tecnología por efecto de lo que estoy diciendo, la necesidad de inversión, hace que el abogado tenga que tener otras características para poder desempeñarse exitosamente dentro de la banca o dentro de los servicios conexos. Porque la banca ahorita no solamente es el banco como tal, sino una gran cantidad de operadoras, de outsourcing, de consultoras que están desarrollando su actividad de manera muy exitosa en apoyo a la banca. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Aquí entro ya en el tema del rol del abogado en la banca. Yo he identificado algunas características del rol que debe tener el abogado allí. En primer lugar, debe ser dinámico, proactivo y creativo. Yo, por experiencia, creo que el abogado que se queda simplemente en un nicho específico o no adquiere otras destrezas va a tender
o a desaparecer o a cambiar de ramo o a pasarla esencialmente mal en algunos años por venir. El abogado que se dedica únicamente a los contratos en la actividad bancaria, pues esencialmente va a tener problemas en un futuro, porque los contratos ya se están estandarizando, los contratos se están automatizando, las liquidaciones se están automatizando por efecto de la biometría, los smart contracts, pero también cuando los proveedores vienen a la banca, generalmente ya tienen contratos preestablecidos, donde el rol del abogado es simplemente acompañar al ejecutivo, que es el que va a negociar las condiciones de pago y las modalidades los términos del servicio y cómo hacer las reclamaciones y que se activen los protocolos. Es decir, el espacio es mínimo de negociación porque las cláusulas duras prácticamente no son negociables. Y estoy hablando de las negociaciones entre proveedores y banca o entre los corresponsales y la banca. Es un contrato de te gusta o no te gusta, estás de acuerdo o no. Sencillamente los espacios de negociación son mínimos. Entonces por eso tiene que ser dinámico, proactivo y creativo para poder apoyar el negocio de una manera ágil y incluso como estamos viendo que están saliendo de grandes universidades, algunas en Chile, que he visto unos trabajos extraordinarios en estos temas de smart contract, yo creo que es la vía de repensar, de invitar al abogado a salir de esa zona de confort y proponerle a los ejecutivos con los que trabajemos o trabajen nuevas formas de negocio y no convertirnos en unos abogados que resten o dividan, sino que sumen y multipliquen al negocio. He allí un elemento importantísimo en la definición del rol del abogado dentro de la banca. Sí, es cierto, tiene que ser un gestor de riesgo, tiene que ser un semáforo, tiene que decir, este es el riesgo que tú te estás asumiendo si tú decides irte por esa negociación. Eso lo tenemos claro que ese es el rol del abogado, el rol esencial. ¿Ok? Advertir, mire, usted tiene pena de prisión si usted escoge esa vía, o eso no se puede porque lo prohíbe la ley. Entonces, eso está claro, eso no va a dejar de suceder. Para eso está el tema del compliance, que tiene una importancia trascendental. Sin embargo, el abogado que se quede en eso y no sea propositivo, creo yo que en un futuro se la va a ver bastante cuesta arriba, llegar a puestos directivos o gerenciales. Y esto es así porque cuando uno entra a una reunión de negocio, prácticamente dice, oye, ya llegó el abogado, ya llegó la persona que va a decir que no. Y eso es algo que uno, no es que hay que cambiarlo, pero sí orientarlo hacia un elemento más proactivo. El abogado tiene que ser interdisciplinario, debe conocer, manejar y gerenciar desafíos de diversa naturaleza. Hoy en día hay carreras para los jóvenes estudiantes de Law and Economics. Es una forma muy interesante de aproximarse a lo que es el negocio bancario, es decir, el análisis económico del derecho. ¿Cuánto puede costarle a un banco una negociación colectiva con sus trabajadores, un contrato determinado? Es decir, el impacto, el abogado tiene que entender el impacto de un negocio para poder apoyarlo. Y esto, en quinto lugar, el incremento del outsourcing, que yo creo que es importante porque hay otro rol, dentro del rol del abogado va a tener significativa relevancia. Estamos viendo cómo nuestras leyes están incluyendo cada vez más el outsourcing en materia de compliance, por ejemplo. Los oficiales de cumplimiento, que no necesariamente tienen que ser abogados, pero que pueden ser prestados a través de terceras personas o tercerizados, los delegados de protección de datos, que igualmente, aunque no son abogados, generalmente lo son, ahí también hay un espacio. Pero también las consultoras, también los proveedores de servicios que cada vez son más importantes para la banca requieren de abogados para poder, obviamente, desarrollar con éxito y sin estos riesgos a los que se enfrenta el sistema bancario o financiero,
de una manera exitosa. Todos sabemos que un buen programa de cumplimiento puede evitar eximir ciertas responsabilidades a las que estarían sometidos si no lo tienen. Vamos a pasar a la siguiente lámina. La siguiente lámina. Ok. Aquí ya entramos en 4 aspectos que he identificado como áreas en las cuales el abogado puede prestar de una manera bastante exitosa, o la banca, en cuanto al derecho bancario, su actividad. Fíjense que los ADR, Alternative Dispute Resolution, y el arbitraje es una fórmula que yo considero viable y esencial en estos momentos y hacia futuro dentro de la banca. Todos conocemos las bondades de la mediación y la conciliación. A ningún banco, como lo dije, le interesa la litigiosidad ni con sus clientes ni entre los bancos, porque, como les dije, para un banco no es negocio el litigio, más bien es un fracaso por las provisiones que debe hacer a la hora de litigar un crédito, o el riesgo reputacional al que se pudiera encontrar. Es decir, las bondades de la mediación y la conciliación son trascendentales para evitar llegar a juicio o a un arbitraje este tipo de reclamos, ¿no? Tenemos en segundo lugar que en ese contexto todos los bancos tenemos o tienen en las legislaciones, por efecto expansivo básicamente de Europa, un defensor del cliente, que es una persona, pues obviamente, que se encarga de una manera autónoma de procurar la defensa de los clientes en cuanto a sus reclamaciones frente a la banca, ¿no? Ese defensor del cliente, por ejemplo, puede ser un abogado perfectamente, pero se va a chocar ahora con temas de inteligencia artificial, porque la mayoría de esos reclamos pueden resolverse de manera automática a través de programas que los bancos ya han adquirido o han desarrollado o están por desarrollar, que la mayoría se liquidan de manera inmediata, se responden de manera inmediata, y solamente un pequeño porcentaje pasará al defensor del cliente. Cada vez aunque tienen una significativa relevancia, cada vez el trabajo es más automatizado. También tenemos el arbitraje de consumo. Este arbitraje de consumo, puse una palabra que es muy española. Es el arbitraje que se ha creado en algunas legislaciones para que aquellos clientes que decidan acudir por efecto de las leyes de consumo, protección a los consumidores, y que se crean cámaras arbitrales para los consumidores. Esto lo activa directamente el consumidor. Es decir, allí la banca lo que tendría que hacer es defenderse. En tercer lugar, por supuesto, está lo que yo propugno o sugiero en este foro, es la inclusión de cláusulas arbitrales robustas en los contratos de crédito, incluso con los proveedores de servicio, para el tema, no solamente para proveedores de servicio, que son importantísimos hoy en día, porque como ya he dicho, después de la nómina, el aspecto operativo y los gastos en tecnología son los que más se llevan en los gastos de la banca. Entonces ahí tenemos un altísimo impacto para la banca, que un litigio en tribunales con lo que significan los costos y los tiempos, pues sería sumamente beneficioso hacerlo en cámaras arbitrales, que puedan ser perfectamente las que todos conocemos, como son las que llevan a cabo nuestras cámaras de comercio de manera muy activa, o algunas internacionales como el CIADI, etcétera, o la Cámara de Comercio de París, que son bastante exitosas. Pero también el tema de las compensaciones, los extravíos de custodia de documentos, las cesiones, los plazos de devoluciones, cumplimiento de órdenes, tasas, comisiones, cambios de moneda, de renegociación. Y para eso, en cuarto lugar, yo propongo en este foro la posibilidad de crear un tribunal de arbitraje financiero latinoamericano, con el aval, por supuesto, de la FELABAN. Yo creo que es una instancia importantísima para que aquellos bancos y a los sectores que se quieran sumar a ello del sistema financiero, y las empresas conexas al sistema bancario, yo creo que puedan resolver sus disputas
de una manera, en primer lugar, a través de una mediación, una conciliación, y en segundo lugar, a través de un tribunal arbitral, y ahí hay de la mayor variedad de fórmulas de hacerlo. Quizás el reto es muy interesante porque existen otros ordenamientos bajo similar nombre. Quizás está el tema de la obligatoriedad del laudo de la ejecutividad, pero si partimos de la base de la buena fe de los miembros de la FELABAN, yo creo que ante la especificidad de lo que es el derecho bancario, hace necesario que personas que conozcan la actividad bancaria sean las que resuelvan las propias disputas entre propios bancos. Los ejemplos de compensaciones son miles, compensaciones entre distintos países, la utilización de distintas monedas o el cambio de la moneda. El cambio de una moneda puede significar un 30, un 40% de una operación, y eso solamente lo entiende expertos en materia financiera que no necesariamente existen en las cámaras de comercio, que pueden designarlos de manera dentro de una lista cerrada, pero que pueden no tener el conocimiento que pueden tener algunos de los que están en este foro, ¿no? Eso yo creo que es una importante y una interesante propuesta que podríamos discutirla más adelante. La siguiente lámina. También el tema de las fusiones y las adquisiciones, he encontrado un rol que pudiera tener el abogado, que tiene y que pudiera tener el abogado con bastante éxito. Todos sabemos, y porque todos hemos leído los informes sobre el impacto que ha causado el COVID en la actividad financiera. Hemos visto cómo las proyecciones más conservadoras establecen que en general la banca va a empezar a recuperarse a partir del primer semestre del 2023. ¿Okay? Los más conservadores decían que al final del año 2020 no se iban a registrar las pérdidas, sino se iban a registrar para el 21, esperando que arrancara el año con mayor vigor. Sin embargo, hemos visto cómo este año, por lo menos en estos 3 primeros meses, no ha arrancado de la manera que se ha querido, y la banca está muy preocupada por los temas de las provisiones, por el tema del aumento de la morosidad y por el tema de que ya pues ese apoyo que daban los bancos centrales de la recompra de los títulos de deuda pública o de la disminución del encaje o de esas decisiones que nuestros reguladores, la superintendencia de bancos, las comisiones financieras, dieron como unos waivers o reclasificación de carteras de crédito o suspensión de procedimientos administrativos contra la banca. Eso en algún momento va a ceder por efecto de la propia realidad, y pues eso va a afectar mucho a la banca, sobre todo a la banca que no haya, no a la banca en determinadas regiones. Para ello, obviamente, requieren del rol del abogado que acompañe este tipo de decisiones difíciles que se deban tomar. Ahí encuentro en el mercado de las fusiones y las adquisiciones, de un estudio que salió recientemente en América Latina, registró una caída del 21.17% el primer bimestre respecto del año pasado, pero de los estudios hechos en varias regiones, en varios países, por lo menos Brasil y México, se encontró que a pesar de que hay una disminución de más o menos del 20%, se incrementaron o se mantuvieron en el sector financiero y de seguros. Es decir, que el sector financiero y de seguros, de una manera absolutamente lógica y comprensible, frente a lo que podrían prever como un impacto negativo que le haga cesar el negocio, decidieron fusionarse para poder enfrentar de una manera más óptima, con capitales nuevos o con las experiencias de otras carteras de crédito o de grupos financieros, lograr solventar estos grandes retos a los que nos estamos enfrentando. Ya hemos visto que en Europa se están produciendo fusiones muy interesantes. Yo creo que es un espacio importante en el cual el abogado desempeñará un rol vital. Como les dije, son decisiones difíciles, son decisiones que hay que acompañar a los grandes ejecutivos y empresarios para hacer que el negocio no cese, por el contrario, que el negocio
prospere, que el negocio subsista y que sea exitoso nuevamente. El siguiente lámina. Y en este punto también quiero destacar en el control de la actividad bancaria existe pues un gran espacio de actuación para los abogados que decidan entrar en la banca. Porque, como les manifesté, hay una gran cantidad de reguladores de diversa naturaleza y eso requiere que ante esa discrecionalidad jurídica y técnica con la que actúan los reguladores, esa proliferación de normas de diferente índole, sea indispensable tener un abogado que maneje correctamente la normativa y que pueda defender a la banca o de alguna manera elaborar las normas técnicas que puedan afectar el desarrollo de la banca. Es decir, desde un abogado que trabaja en una consultoría o en una vicepresidencia de cumplimiento hasta un abogado que trabaje en una división o una dirección en la superintendencia o en las comisiones financieras, elaborando este tipo de normas o en algunas consultoras o despachos jurídicos que decidan apoyar a la banca en este tipo de control de los actos de la actividad bancaria. Por supuesto, de un paneo de las leyes que regulan o los códigos bancarios y financieros de nuestra región, he encontrado que la jurisdicción contenciosa administrativa es la que se le destina mayormente, hay países que no, el control de la actividad de los actos dictados por la superintendencia o las comisiones bancarias. Sin embargo, es prácticamente nulo los casos en los que han llevado éxito, porque es que efectivamente la jurisdicción contenciosa administrativa, a pesar de que se le deje a salas especiales, como sucede en Panamá o algunos tribunales especiales de contenido administrativo económico, sin embargo, no tienen el conocimiento específico que debería de dejárselo a estas actividades netamente comerciales o económicas. El cambio de la jurisdicción que controla esos actos sería una propuesta que llevemos a cabo desde estos foros para que sean los jueces de comercio o los de apelación o los naturales de una actividad esencialmente privada la que controlen ese tipo de actos. Por supuesto, invocando que existan normas claras que regulen los actos de intervención, medidas administrativas y planes de recuperación, y esto de cara a lo que uno puede percibir que puedan ser visto en algunas jurisdicciones donde algunos bancos puedan presentar problemas. Es decir, tiene que haber unas normas esencialmente claras que lo que sea es, sí, regular el negocio, pero procurar que ese negocio no cese, sino dar el mayor apoyo posible y de la manera más efectiva para que no suceda el cese de un banco, porque lo peor que hay para la banca es la desconfianza y lo estamos viendo en muchos niveles. Si a un sistema cae un banco, ese sistema se prenden las alarmas. Si un sistema lo califican como un sistema propenso al lavado de dinero o a prácticas de este tipo, es un sistema que se le prenden las alarmas y esto hace que los demás bancos, por más buenas prácticas que tengan, se vean involucrados en este tipo de situaciones. Entonces, yo invoco por unas normas muy claras que regulen este tipo de actos, que permitan a la banca solventar estos enormes problemas, estos enormes retos a los cuales nos enfrentamos. La última lámina. Bueno, para concluir, yo creo que el derecho bancario requiere repensar su función desde una óptica dinámica, interdisciplinaria y proactiva. Esto es con anuencia y con la presencia directa de los abogados. Yo creo que los abogados tenemos un espacio muy importante que desarrollar dentro de la banca, pero para poder ingresar a altos puestos, uno debe de salir de la zona de confort y buscar esas áreas grises y poderlas interconectar dentro del negocio.
el abogado en la banca debe apoyar obviamente el negocio, advertir los límites regulatorios y proponer soluciones para que los nuevos productos y servicios generen ingresos. Esto es dentro de la banca o en los sistemas conexos o accesorios a la banca. Y por supuesto, en tercer lugar, considerar nuevos espacios para los abogados en el sector bancario, como es las fusiones, adquisiciones, el arbitraje, negociación o mediación, en el compliance, que hay un gran espacio, como les dije, y en los outsourcing, porque la banca está tratando en este esquema de supervivencia, en este esquema de readaptación a estos nuevos retos producto de la pandemia y producto de las innovaciones, de tercerizar mucho de los servicios. Bueno, hasta aquí dejo mis palabras, quedo abierto a sus preguntas, gracias por haberme escuchado y bueno, quedo de ustedes. Muchísimas gracias, doctor Gonzalo, por su interesante intervención, supremamente útil para todos los abogados que estamos en este sector bancario y financiero, que se ha transformado tanto en los últimos años. Doctor, tenemos algunas preguntas. La primera de ellas, como usted bien dice, la banca tradicional está sujeta a fuertes restricciones y regulaciones por parte del Estado. En el mundo de la tecnología se han desarrollado operaciones que compiten abiertamente con la banca tradicional sin regulaciones impuestas por el Estado. Esta situación no es equitativa. En su criterio, ¿cómo se soluciona esta inequidad? Bueno, eso es un gran reto, como lo dije, estamos claros, la persona que lo dijo tiene absolutamente claro el planteamiento del problema, es una actividad regulada y en algunos casos hiperregulada frente a una actividad no regulada y que no quiere regulación. Eso es lo peor, que no quiere regulación. Sin embargo, ya estamos viendo grandes iniciativas para incorporar las criptoactivos en bolsas de valores como la de Chicago. Estamos viendo cómo algunos bancos centrales europeos están tratando de controlar de alguna manera los criptoactivos. Estamos viendo cómo algunos países están tratando de crear criptoactivos y algunas grandes empresas hacerlo. Una forma de interactuar, y lo han hecho bancos en Colombia, lo han hecho en un esquema, digamos, de un año de prueba, con años sucesivos para ver si se logra captarlo, es, por ejemplo, como dije, a través de captar esos fondos a través de un sistema que sería un poco de cambio. Es decir, yo te cambio, actuar como una pasarela de pago o un operador cambiario donde te cambio las criptomonedas por los pesos o los dólares o los soles que necesita para el día a día esa persona que posea en su wallet los criptoactivos, ¿no? Yo creo que ahí hay espacios porque en nuestros países, y por lo menos Uruguay es un país que tiene una ley de protección de datos muy interesante y es un país que hay que prestarle atención, al igual que Chile, por el gran desarrollo que tiene el tema de la Big Data, de la protección de datos y del manejo de este tipo de operaciones. Yo creo que cuando califican a un país como Uruguay eh, como de los primeros en Latinoamérica en transparencia, que tiene unos sistemas de compliance muy robustos, eso hace que la banca no tenga ese prejuicio de que los criptoactivos no pueden causar los problemas de debida diligencia que lo haga inhibir de las operaciones que usualmente rechazaría por efecto de la política de conozca al cliente. Ahora, el reto está en cómo colocar los criptoactivos dentro del patrimonio de los bancos, dentro de los pasivos de los bancos y dentro de las operaciones de intermediación financiera. Yo creo que sí se puede hacer. Habrá algún momento donde se defina la naturaleza de los criptoactivos y se permita, por ejemplo, ceder el wallet a un tercero que puede servir de custodia mientras que se liquida un crédito, que puede ser un crédito en criptoactivos, un crédito en moneda dura o un crédito de cualquier naturaleza. Es decir, fungir como una garantía que si bien no es moneda, se pudiera calificar de una garantía prendaria. Yo creo que ahí está, y por eso dijo, nosotros somos
abogados interdisciplinarios, y ahí pudiera operar incluso las normas básicas del derecho civil, que son comunes en nuestra región, porque todos venimos esencialmente del Código Napoleónico, con algunas adaptaciones o modernizaciones, pero básicamente el esquema es el mismo. Entonces, las garantías prendarias existen, los pagos en especie existen, es decir, simplemente es poner esa iniciativa a la orden de la banca. Yo creo que los reguladores no verían con malos ojos que esos pasivos entren dentro de la banca y que esas operaciones se puedan dar dentro de la banca. Porque es más, los reguladores quieren que deben cumplir los 17 retos que estableció la ONU de inclusión, eliminación de la pobreza, salud, etcétera, y se han visto en la necesidad de masificar los servicios financieros para poder llegar a través de los programas. Es decir, yo veo con mucho éxito esta posibilidad. También el tema de los operadores de servicios, creo yo que hay un espacio fundamental para el criptoactivo por el tema de los puntos de venta y de las tarjetas de crédito con wallet que ya circulan, y de los cajeros automáticos de criptomonedas, que te darían moneda a aquellas personas que requieran hacerlo, porque si hay algún problema que tienen los que pagan en criptomonedas es que no es universal, no está generalizado, y por supuesto esas personas necesitan efectivo para pagar algunas cosas. ¿Ok? Bueno, doctor, muchísimas gracias. Precisamente en nuestro Congreso de Derecho Financiero Virtual, que tendremos el 27 y 28 de mayo, uno de los temas va a ser el sandbox regulatorio que tiene la Superintendencia Financiera para operaciones con criptoactivos, con participación de entidades financieras. Justamente va a ser uno de los temas que creo que es bastante interesante y va en la línea de lo que usted nos acaba de comentar, doctor. Otra Sí. pregunta. No todos los casos litigiosos son para arbitraje por la materia y especialmente por los costos. ¿Cuál sería una recomendación para decidir qué debe arbitrarse y qué no? ¿O todo lo posible debe someterse a arbitraje? Mire, en este punto quiero diferenciar tres tipos de arbitraje. El arbitraje de consumo, que en alguna legislación interna establece la posibilidad de que el cliente se dirija bien a la superintendencia de banco o bien a unas superintendencias de consumidor y active ese arbitraje, o bien el cliente pueda dirigirse a un tribunal arbitral, que es un arbitraje comercial. ¿Okay? Es decir, tenemos el de consumo frente al comercial. Y en el comercial, ahí es donde tenemos un espacio mayor para poder crear este tribunal arbitral en todo este tipo de operaciones que les he dicho, en compensaciones entre propios bancos, que funcionen en la propia FELABAN. Operaciones de la más variada naturaleza, renegociaciones, comisiones. Hay un espacio enorme para poder desarrollar el arbitraje comercial dentro de la FELABAN. Yo no lo vería tanto desde el punto de vista del arbitraje de inversión, porque eso sí ya es un tema, digamos, que tendría que ir hacia otro tipo de arbitraje. Por ejemplo, aquellos bancos o grandes grupos financieros que invierten en un país y deciden que tienen problemas para recuperar su inversión por las políticas monetarias determinadas en algún momento por ese país. Bueno, yo creo que si quieren obtener una condena hacia ese Estado, no lo van a hacer en un arbitraje que no sea obligatorio. Tendrían que ir a un arbitraje internacional reconocido como los que acabo del CIADI o el Banco Mundial, etcétera, o la Cámara de Comercio de francesa, yo creo que de París, perdón, que es el foro natural para este tipo de reclamaciones, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el arbitraje comercial hay un espacio muy interesante de solución de controversias de manera rápida, de manera expedita y con bajos costos, porque la banca quiere reducir costos y tener una velocidad de respuesta, no solamente en sus reclamaciones, sino en la solución de los problemas, porque ya tiene bastantes problemas para sobrevivir. Muy bien, muchas gracias, doctor.
Una pregunta que nos formula Lisandro Barriga desde la Ciudad de México. Me quedó duda de cómo regulan los contratos para la apertura de crédito, es decir, cómo cuidan que no existan cláusulas abusivas en los contratos en detrimento de los usuarios de los servicios financieros. ¿Existe la figura de la mediación en países de América Latina? Mire, sí la hay y la puede incluir. Usted la puede incluir en sus contratos de crédito. Acuérdense, un contrato de cuenta corriente es un contrato comercial, un contrato donde usted puede incluir esas cláusulas de conciliación y puede incluir esas cláusulas de arbitraje perfectamente viable. Hay legislaciones donde ya se regula la conciliación y la mediación. Yo lo veo perfectamente viable y hay algunas legislaciones que incluyen estas figuras de los defensores del cliente y las superintendencias de protección del cliente. Es decir, las cláusulas abusivas, el problema de las cláusulas abusivas es mayor, porque el problema de las cláusulas abusivas es que entra dentro de la autonomía privada de las partes. Ahí el Estado ha encontrado un uso, en mi criterio, abusivo para entrar en una relación entre los particulares. Y en algunas legislaciones son calificadas como usura y tiene penas importantes de prisión. Por ejemplo, los créditos mexicanos, a propósito del compañero que habló de México, eran cláusulas que se calificaron como anatocismo porque eran créditos que una porción se liquidaba y la otra quedaba por fuera y esa generaba interés. Entonces se calificó como intereses sobre intereses y fue calificada como un anatocismo, con el enorme problema de tener que devolver los bancos esas enormes cantidades de dinero o incluso poder estar sometidos a juicios penales por usura o prácticas abusivas. Yo creo que ahí hay un espacio importante de defensa de los bancos por parte de los abogados para lo que es la autonomía privada. El tema de las comisiones es lo mismo. Los bancos viven de las comisiones. Y aquí en gran parte, ¿no? O de los intereses. Y por supuesto, en este mundo de competitividad, la persona que tenga un crédito con un interés elevado y unas comisiones elevadas frente a un banco que no los dé, que tenga flexibilidades, que no le cobre por 6 meses de intereses, que tenga facilidades de liquidación, de renegociación, pues el cliente es el que optará por irse a cada uno de los esquemas. Yo aquí creo en la libertad, creo en que el cliente es maduro para saber cuánto es la comisión que él puede pagar y que esas comisiones son conocidas, porque cuando se firma un contrato se establecen generalmente las comisiones e incluso las tasas de interés de una vez. No hay mayores sorpresas entre las partes. ¿Ok? Muy bien. Un último comentario. Desde mi experiencia en la consultoría jurídica bancaria, los abogados deben cumplir un rol protagónico en materia de inducción y asesoría a los responsables de negocios. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, hay bancos donde, y esto estoy seguro que es una práctica que me van a... Hay comités que invitan a abogados y hay comités que no invitan a abogados. ¿Okay? Hay comités que necesariamente tienen la presencia de abogados y comités donde no están. Yo creo que los abogados deberían estar en todos los comités. ¿Okay? Comités de riesgo, comités de crédito, comité de auditoría, en todos los comités. ¿Okay? Yo creo que el abogado debe tener un rol protagónico en la banca. Y esto tiene de la mano de lo que estamos diciendo. Si bien las leyes del mercado, la economía es más audaz, más rápida, y el derecho es más lento, porque las normas se producen con mayor lentitud, eso no quiere decir que el abogado no sea necesario para una discusión de un negocio, un producto, un nuevo servicio que decida implementar un banco. Por el contrario, es la invitación para que los abogados estén allí, pero que los abogados aporten, que no se limiten a hacer un semáforo y decir no se puede. ¿Okay? Esa es una función, pero el abogado que decida tener un rol protagónico
eh, aún mayor dentro de la banca, va a tener que entender el negocio, apoyar el negocio y proponer más allá de establecer los límites que son necesarios. Muy bien, doctor. Bueno, no habiendo más preguntas, doctor, muchísimas gracias de nuevo. Ha sido muy ilustrativa, muy provechosa su conferencia. Y bueno, a todos nuestros participantes les damos nuestros agradecimientos por su asistencia y les deseamos un feliz resto de día. No sin antes formularles una cordial invitación para que nos acompañen en nuestro Congreso de Derecho Bancario y Financiero que se llevará a cabo de manera virtual los días 27 y 28 de mayo, en el cual tendremos una gran oportunidad de profundizar sobre los temas jurídicos de mayor actualidad, de mayor relevancia para la región. De nuevo, muchas gracias para todos, un feliz resto de día y un feliz fin de semana. Bueno, gracias a todos, feliz tarde y cuídense todos. Muy amable. Muchas gracias. Placer.